Mande. ¿Dónde está usted? En Veracruz. Ah, bueno, Veracruz siempre llueve en invierno, ¿no? Sí, profesor. Hay un norte. Bien. En lo que se conectan los demás, les voy a compartir en la presentación. ¿Sí la ven? Sí, profesor. Sí. Muy bien. En la clase pasada, como recordarán, iniciamos el tema de selección de alógamas, aquellas que presentan polinización cruzada. Y dijimos que íbamos a revisar los métodos que tienen que ver con selección individual, donde la unidad de selección es el individuo. Con sus variantes, vimos dos variantes generales y dentro de Masal a su vez vimos dos técnicas para conferir adaptabilidad, la selección Masal convergente, divergente y rotativa. Y luego revisamos también los métodos de selección familiar, donde evidentemente la unidad de selección es el individuo, la familia. Y dijimos que la diferencia básica entre la selección individual y la selección familiar es que en la familiar es posible establecer repeticiones, o sea, evaluar las familias en experimentos con repeticiones y ambientes. Evidentemente esa idea de poner ambientes, evaluar en ambientes, también tiene el propósito de conferir cierta adaptabilidad, pero recuerden, dentro de un agroecosistema más o menos homogéneo, para que la variedad que resulte sirva para ese agroecosistema. En la clase de hoy vamos a revisar los métodos de selección combinada, que fundamentalmente se llama combinada porque combina las unidades básicas de selección, es decir, la familia y el individuo. Y esos métodos de selección combinada, que son 9, pues resultan de combinar los 3 tipos de familias con los 3 tipos de polinización. Es decir, son 9 métodos. Revisamos también el concepto de competencia completa, no lo olviden. Siempre la condición es seleccionar plantas con competencia completa para evitar el efecto del ambiente. Y bajo el supuesto de que si hay competencia completa, el fenotipo se deberá más al genotipo y no al ambiente y a la interacción. Estos, si se fijan, todos los métodos de mejoramiento están fundamentados en el modelo fenotípico, que dice que el fenotipo se debe a los genes, el ambiente y a la interacción. Después revisamos el concepto de compuesto mecánico balanceado, compuesto recombinado, y también dijimos que se divide la semilla en semilla para trabajar y semilla remanente. Bueno, vimos las variantes, en particular desarrollamos la selección estratificada, individual estratificada, masal estratificada y las variantes de la selección masal, ¿no? La rotativa y la convergente divergente. Aquí lo importante es que ustedes ubiquen las similitudes o
diferencias entre los métodos. ¿Para qué sirve cada uno? Porque de allí depende cuál utilicen en la especie que van a mejorar. ¿Sí? Vimos los 3 métodos de selección familiar, que básicamente se trata de evaluar a las familias en ambientes con repeticiones, seleccionar las mejores, con las semillas remanentes hacer un ciclo de recombinación y formar el mismo tipo de familia. Esos 3 métodos tienen todo eso en común. La única diferencia es el tipo de familia y el tipo de polinización que se usa en cada uno de ellos. Bien, en esta clase vamos a revisar entonces la selección combinada. Y este es el procedimiento general. Lo vamos a desglosar para cada uno de los 9 métodos. Pero bueno, nada más para que los visualicen todos en conjunto. Consiste básicamente en la selección combinada, ya les dije, se le llama combinada porque se seleccionan familias y luego dentro de familias selectas individuos. En otras palabras, se usan las 2 unidades básicas de selección. Entonces, el primer punto es generar cualquier tipo de familia, ya sea hermanos completos, medios hermanos, hermanos, etc. Cualquiera de las 3. Evaluar las familias, al menos 200, de 200 a 300. 3 a 4 localidades con 3 repeticiones por localidad. Eso va a ser común a los 9 métodos que vamos a revisar. Con base en la evaluación de las familias se selecciona el mejor 20%. Igual eso va a ser común a los 9 métodos. Y luego el punto 4 es que dentro de las familias selectas se selecciona el 25% de los individuos. Igual eso es común a los 9 métodos. Se lo digo porque no obstante que en cada método los vamos a escribir de manera precisa, pues estas son las similitudes de los 9 métodos de combinada. En estos son iguales los 9 métodos. ¿Dónde está la diferencia? En el tipo de familia y el tipo de polinización que se usa. Ahí están las diferencias. Solamente nos restaría un concepto que tiene que ver con la presión de selección. Noten ustedes que la presión de selección entre familias es 0.2, 20%. Y la presión de selección dentro de familias es 0.25, es decir, 25%. De tal suerte que la presión de selección combinada, y eso es importante que lo visualicen bien, aquí lo voy a escribir. La presión de selección combinada no es más que la presión de selección entre familias por la presión de selección dentro de familias selectas. Esa es la formulita que se usa para calcular la presión de selección combinada. Entonces, para el ejemplo, ¿cuánto vale la presión de selección entre familias? ¿Quién me lo dice? A ver, Esperanza. Esperanza a la 1. Esperanza a las 2. Esperanza a las 3. A ver, Esperanza. ¿Cuál será la presión de selección entre familias? Bueno, tal vez no se acuerda, pero dijimos 20%, es decir, 0.2, ¿no? Nótese que no tomo el valor en porcentaje, lo tomo en escala 0 a 1, en frecuencia. Y la presión de selección dentro de familias sería 0.25. Entonces, ¿cuál es la presión de selección combinada? ¿Quién me dice 0.2 por 0.25? 0.05, profe.
exacto, sería 0.05. O lo que es lo mismo, ¿cuánto%? 5%, ¿no? Si multiplican 0.2 por 0.25 les va a dar 0.05. Entonces la presión de selección combinada es 5%. Mantenemos la presión de selección de 5% de los métodos de selección individual que vimos al inicio. No olviden cómo calcular la presión de selección combinada, eso es importante. Entonces, ¿qué va a ser común para todos los métodos? Que se evalúan las familias en la localidad de repeticiones, que con base a la evaluación se selecciona el mejor 20%, que en las familias selectas se selecciona el 20% de los individuos, y que siempre se usa un 5% de presión de selección combinada. Eso es común para todos los métodos. Bien, vamos a dividir. Vamos a dividir vamos a abordar el análisis de la selección combinada en tres grupos o tres estrategias. La primera tiene que ver con un grupo de métodos, de los 9 métodos, que tienen polinización controlada entre las plantas selectas. O sea, hacemos mejoramiento, hacemos selección, seleccionamos las mejores familias y dentro de ellas los mejores individuos, y luego hacemos polinización solo entre los individuos selectos. Entonces aquí está el esquema del método. Ustedes evalúan sus familias en localidad de repeticiones, y luego en una localidad en particular, se llama localidad de selección intra. ¿Sí? Ojo, tenemos como 2 fases, ¿no? La primera fase es la evaluación de las familias en localidades. Luego se hacen los análisis estadísticos de esos datos. Se seleccionan las mejores familias. Y luego en un lote que se llama así, lote de selección intra, ustedes, con base en sus resultados de sus análisis de varianza y pruebas de medias, deciden o seleccionan las mejores familias, su mejor 20%, las ubican en el lote de selección. Este no es un lote de evaluación, este es un lote de selección. ¿Sí? O sea, hacen los experimentos en localidades, hacen los análisis estadísticos, con base en ellos seleccionan las mejores familias, y luego con su libro de campo se van al lote de selección intra, así se llama, lote de selección intra. Ubican cuáles son, de acuerdo a los análisis de varianza y pruebas de medias, las mejores familias, ubican qué surquito corresponde a las mejores familias, y dentro de solamente esos surquitos, que son las familias selectas, seleccionan las mejores plantas. Esto es importante que lo entiendan. Este es el lote de selección intra. Los otros son los lotes de evaluación. Entonces, en su lote de evaluación intra se ponen de manera simultánea, pues se desfasan un poquito, tal vez unas 2-3 semanas, solamente para que ustedes tengan tiempo de hacer los análisis de varianza correspondientes. Aunque ahorita con la tecnología que hay, las supercomputadoras que todos ustedes tienen, si capturan sus datos conforme los van tomando en un archivo Excel, pues una vez que los tengan capturados los pueden analizar con SAS en 1 minuto. Pues ahora todo esto es muy rápido. No es igual que en mi tiempo, donde en el edificio que ahora es Sociología Rural, ayer el Centro de Estadística y Cómputo del Colegio de Postgraduados, que antes era de la Escuela Nacional de Agricultura. En nuestros tiempos teníamos que ir ahí a ese edificio, ahora es Sociología, y teníamos que nuestros datos escribirlos
y perforar tarjetas de papel, y después en una lectora de tarjetas con el sistema binario de ceros y uno, las leía y ya después la computadora las procesaba, y tardaban, como nosotros éramos clase A, o sea, éramos estudiantes, pues a los 3 días ya teníamos nuestro análisis de varianza y prueba de medias, ¿no? Y ahorita ustedes lo pueden tener cuando mucho en 3 minutos. Y nosotros nos llevábamos toda la noche capturando y hasta los 3 días teníamos los resultados. En fin, ahora es muy simple, o sea, pueden incluso poner los lotes de evaluación en diferentes localidades y el de selección intra en la localidad donde es la sede del programa de mejoramiento de manera simultánea. Entonces cosechan los lotes de evaluación, analizan los datos, y una vez que terminaron de cosechar los lotes de evaluación, al otro día los procesan y ya están listos para hacer la selección, para ubicar las mejores familias en el lote de selección intra. Y dentro de cada una de las familias selectas, escoger a los mejores individuos. Entonces recuerden, 20% de las mejores familias por 25% de los mejores individuos dentro de cada familia, una presión de selección combinada de 5%. ¿Por qué 5? Porque cada familia tiene que sembrar por lo menos 22 plantas, recuerden. Porque las 2 de la orilla no tienen competencia completa, entonces solo 20 tendrán competencia completa. Entonces, el 25% de 20 es 5 plantas. Y a ver, nada más les pregunto, si evalúan 200 familias, ¿cuánto es el 20% de 200? ¿Quién me dice? ¿Brenda podrá? 40 plantas, profe. 40 familias, ¿no? Si sembré 200 familias, en mis lotes de evaluación y selecciono el 20%, pues voy a seleccionar 40 familias. Y luego, si en cada familia seleccionada sembré 20 plantas con competencia completa y voy a seleccionar el 25%, ¿cuántas plantas selecciono? Pero yo quiero que me diga Brenda, no Miguel. Brenda, Patricia a la 1. Brenda, Patricia a las 2. Brenda, Patricia a las 3. Bueno, Miguel, ¿cuántas selecciono entonces si tenías 20? Y debo seleccionar el 25%. Serían 5 plantas, ¿no, profe? Exacto, 5 plantas y 40 familias, 5 por 4. Genero otras 200 plantas selectas, que cada una constituirá una familia, y con eso empiezo otro ciclo. ¿Cuál es el requisito en los métodos que vamos a realizar de conexión controlada? Que en el lote de selección intra ubico las mejores plantas. Aquí por eso les decía que es pertinente poner el lote un poco desfasado para tener chance de hacer la selección de las mejores plantas y luego polinización entre solo selectas. Tengo que polinizar solo las plantas selectas. ¿Qué quiere decir? Que lo tengo que hacer a mano, ¿verdad? Aquí lo tengo que hacer a mano. La polinización la tengo que hacer a mano, solo entre selectas, ¿vale? Y hay 3 variantes, las vamos a ver. Eso es importante que lo entiendan. Ese es el esquema básico de la selección combinada con polinización controlada entre plantas selectas. Pero bueno, vamos a ver el primer método de selección combinada básica de medios hermanos. ¿Qué va a variar? El tipo de familia, ¿no? Medios hermanos, hermanos completos y autohermanos. ¿Sí? Entonces, en el caso de la selección combinada básica de medios hermanos, que lo vamos a poner selección combinada 1, para que no los vamos a etiquetar, pues. Ya dijimos que el punto 1 es común a todos, ¿no? Pero aquí es 200 plantas de PL de la variedad original que darán lugar a 200 familias. A cada planta da origen a una familia de medios hermanos maternos. Eso ya lo vimos con antelación. El paso 2 es evaluar las familias, las 200, porque vamos a partir de 200.
evaluarlas en 3, 4 localidades con repeticiones, ¿sí? Y seleccionar las mejores 40 familias, es decir, presión de selección de 20%, con base en los promedios de localidades, o sea, con base en el análisis estadístico de los datos, ¿vale? Eso es la selección interfamiliar, ¿vale? La selección intrafamiliar la pueden hacer de dos maneras. Una es sembrar en el mismo ciclo de manera retrasada el lote de selección intra, o la otra de plano con la semilla remanente. O sea, sí, aquí espero que me entiendan muy bien. O sea, pueden sembrarlas todas en el lote de selección intra y ubicar nada más las mejores, ya después de que hicieron los análisis estadísticos. Si no quieren hacer eso, lo que pueden hacer es, se van a su semilla remanente y siembran solo las 40 familias mejores, ¿sale? En familia por surco, de 20 plantas, recuerden. Y ahí descartan de 10 a 15 plantas en cada familia por sus características indeseables. ¿Qué quiere decir? Las arrancan, las mochan, las eliminan. Si es posible, pues físicamente las eliminan. Y ya con las plantas restantes, si estamos hablando de medios hermanos, ¿qué tipo de polinización debo hacer? Si lo que yo quiero es generar medios hermanos de nuevo, ¿qué tipo de apareamiento debo hacer? ¿Qué tipo de cruza me da medios hermanos? Pues ya dijimos que cruzas fraternales, ¿no? Es la que me da medios hermanos. Eso se hace así a mano para evitar las autopolinizaciones, que es lo que no queremos. Bueno, ¿cuál es el propósito de esto? Son dos. El primero, recombinar a los individuos seleccionados. Y el segundo, como hicimos cruzas fraternales en este caso, es generar el mismo tipo de familia del que partimos, medios hermanos. Y con eso iniciamos el ciclo siguiente. ¿Sí? Bueno, les decía, aquí hay dos variantes. La primera, pueden hacer el ciclo de selección intra desfasado del ciclo de selección inter, o bien de plano gastarse otro ciclo agrícola para sembrar solamente las 40 familias seleccionadas. ¿Cuál es la diferencia? Si lo hacen, si ponen un lote de selección intra en el mismo ciclo agrícola que el de selección inter, pues van a tener que sembrar las 200 familias también en el lote de selección intra. Y ya después ubicar, de acuerdo a los análisis estadísticos, cuáles fueron las mejores, ubicar adentro de esas las mejores plantas y luego los mejores individuos, y luego hacer la polinización entre los mejores individuos. Eso tiene la ventaja que todo lo hacen en un año, ¿no? Si quieren hacerlo sembrando solo las selectas, las 40, pues se van a gastar otro ciclo agrícola. Esa es la diferencia. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, los métodos tienen que ver con espacio-tiempo. Y aquí está el esquema. El esquema realmente es muy sencillo de entender. Para hacer la selección inter, evalúen 4 localidades. Acuérdense, partir de familias de medios hermanos maternos. 200 familias, medios hermanos maternos, si quieren agregarle la M. ¿Qué hago con los datos de los experimentos de elaboración de las 200 familias? Con base en ellos, selecciono el mejor 20% de las familias y luego, en un lote aislado, debe ser un lote aislado, hago la selección intra. Y en esa selección, acuérdense, son 40 familias selectas, selecciono 5 individuos dentro de cada familia, entonces genero otra vez 200 familias de medios hermanos. Y hago, dijimos, fraternales entre selectas. No lo olviden. Yo tengo el lote aislado, ese lote se llama lote de selección intra. Si quieren, pónganle. Lote de selección intra. ¿Por qué debe estar aislado? Porque estamos hablando de alógamas, ¿no? Para que no se nos cruce con otras variedades o poblaciones. Entonces, en ese lote aislado,
selecciono los mejores individuos dentro de las familias selectas. Si es que sembré puras selectas, pues directo selecciono los mejores 5 individuos. Si las sembré todas, las 200, pues con base en la evaluación de localidad de repeticiones, ubico en el lote de selección intra cuáles son esas 40, y dentro de esas 40 seleccionadas, selecciono 5 plantas y con ellas hago cruzas fraternales y genero otra vez 200 familias de medios hermanos. Entonces, fíjense, 40 familias selectas por 5 plantas selectas en cada familia, me da otra vez 200 familias de medios hermanos. Y se repite. ¿Vale? Entonces, aquí es el compromiso, nada más recuérdenlo, es común a todos los métodos. Si el método tiene que ver con familias de medios hermanos, el tipo de apareamiento que yo realice entre selectas me debe generar el mismo tipo de familia. Para empezar otro ciclo. Vamos a ver el método de selección combinada 2, que es el de hermanos completos. Y bueno, aquí dice, sembrar una muestra de semilla de la original, dice 200 cruzas planta a planta. ¿Por qué tengo que hacer primero 200 planta a planta? ¿Sí? Para generar 200 familias de hermanos completos. Acuérdense que la cruza planta a planta me genera familias de hermanos completos. ¿Sale? Si quieren, agrégenselo ahí. Cada cruza planta a planta genera una familia de hermanos completos. Apúntenselo, agréguenselo. ¿Vale? Eso es lo diferente del método en relación al otro. Y ya en el punto 2 es evaluar en experimentos, mis 200 familias, seleccionar el 20%, eso es igualito. Esa es la selección interfamiliar. Eso se hace cuando evaluación en experimentos, experimentación agrícola. Y luego en la selección intra, lo pueden hacer igual, les decía, en lote aislado, con las 200 familias, o sea, poner una localidad adicional, una localidad quinta. O bien, recurrir a la semilla remanente de las 40 familias selectas. ¿Sí? Las siembran en familia por surco, descartan las que no les gusten, y en las que sí les gusten, hacen cruzas planta a planta. ¿Por qué planta a planta? Para generar otra vez hermanos completos. Y esto también tiene el propósito de recombinar en parte y generar el mismo tipo de familia. Entonces, ese es el resumen del método de combinada de hermanos completos. Evalúo en localidad de repetición en mis 200 familias de hermanos completos. ¿Sí? Para hacer la selección inter, selecciono el mejor 20%, es decir, 40 familias y partido 200. Y luego en el lote de selección intra, que debe ser un lote aislado, ¿es requisito que sea un lote aislado? Les pregunto, ¿es requisito que sea un lote aislado aquí? No, profe. Si ustedes van a hacer las cruzas planta a planta, no es necesario que sea lote aislado. Puede no ser un lote aislado, porque ustedes lo van a hacer a mano, ¿verdad? En el otro caso, en el de medios hermanos, sí conviene de repente que sea un lote aislado, porque si es un lote aislado y ustedes en ese lote solo eliminan las que no quieren y dejan las que sí quieren, lo dejan a polinización libre. ¿Sí? Es importante que lo distingan. Entonces, aquí donde dice lote aislado en hermanos completos, en medios hermanos, perdón, póngale, si se deja a PL solo las selectas, ¿sale? Para eso debe ser aislado. Y acá en este caso no tendría ninguno que fuera aislado, ¿no? Porque de cualquier manera ustedes tienen que hacer a mano las planta a planta entre las plantas selectas. ¿Sí? Entonces, no necesariamente debe ser aislado. Esa es una diferencia entre los dos métodos, apúntenla. ¿Vale? ¿Qué les voy a preguntar en el examen? Diferencias y similitudes. Diferencias y similitudes. ¿Vale? Las similitudes son un montón, las diferencias son poquitas. Entonces, aquí está una diferencia entre medios hermanos y hermanos completos. Y en el caso de medios hermanos, el lote de selección intra
puede ser aislado para poder dejar a PL si eliminamos las indeseables, pero en el caso de selección de hermanos completos, no se requiere que sea aislado, porque aunque fuera aislado, de todas maneras tendríamos que hacer a mano las planta a planta. Entonces hacemos planta a planta, 200 planta a planta, con eso genero, recuerden, cada cruza planta a planta, cada una familia de hermanos completos, se generan 200, 240 por 5, son 200 y repito el ciclo. Entonces, ¿qué hice? Presión de selección inter, 20, intra, 25. Y aquí póngale en el centro, ¿no? Presión de selección combinada, ¿quién me lo dice? 5%, profe. Claro, presión de selección combinada, ahí, para 5%. Bueno, eso no lo olviden. Y no olviden la particularidad de lote aislado en uno y en otro. ¿Sí? Les pongo estas particularidades porque si no van a decir, todos son igualitos. No, son similares. Son similares. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a avanzar en el método 3, que es ahora de autohermanos. Solo vamos variando el tipo de familia. Y luego, fíjense, aquí empezamos autofecundando 200 plantas. ¿Por qué? Porque tenemos que generar familias de autohermanos, eso dice el método. O sea, cada planta autofecundada da lugar a una familia de autohermanos. Y al punto 2 es igualito que en los dos métodos anteriores. Evaluamos las familias en experimentos en localidad de repeticiones. Con base en esas evaluaciones seleccionamos el mejor 20%, es igualito, es igualito. ¿Sí? Y para el caso de la selección intra, aquí sí hay que tener más cuidado. Aquí recurren a la semilla remanente de las 40 familias selectas, las siembran en familia por surco, siempre es en familia por surco. Descartan las que no les gusten. O sea, no solo se hace mejoramiento escogiendo las mejores o las más bonitas, ¿no? También se puede hacer al revés, descartando las que no nos gusten. ¿Ustedes cómo seleccionaron a su novio? A ver, a las damas. ¿Escogieron al más guapote, fuerte e inteligente? ¿O primero descartaron todos los que no les cuadraban? A ver, ¿quién es audaz y me platica? Una dama. ¿Cómo se anima? A ver, Laura creo que es audaz. ¿Cómo seleccionó a su novio, Laura? Laura, a la una. Aquí estoy, profe, pero pues no tengo novio. Oh, qué caray, hombre. No, pues ni modo. Pero entonces, ¿qué criterios de selección va a utilizar cuando seleccione a su novio y esposo y padre de sus hijos? Al final de cuentas, eso es un proceso de selección. Díganos Ok. 3 criterios. Ok, creo que el primero sería que tuviéramos algunas similitudes entre sí. Bueno, que compartiéramos ciertos gustos, pues que fuera inteligente y más que nada el respeto. Ándele, ya ve. Lo único malo es que tal vez lo inteligente lo va a poder medir de alguna manera, o al menos estimativamente, en forma razonable a través de sus calificaciones, que hagas a tiempo, etcétera, ¿no? Que tenga ahí cuadros de honor, como yo tuve 7. Pero, pues, ¿cómo le va a seleccionar eso de que sea respetuoso? Pues a través de la forma en la que se comporte, su comportamiento. ¿Sí? ¿Y cómo va a seleccionar eso de que sea empático con usted, que compartan ideales, ideas, principios, valores? Pues a través del proceso de irse conociendo. Exacto. Pero se fija que hay algunos criterios más difíciles que otros. ¿Cuál sería para usted el más difícil? Saber si es inteligente, saber si es respetuoso o saber si es empático. Tan difícil los 3, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, es importante que en el mejoramiento, como en toda la vida,
los humanos todo el tiempo estamos tomando decisiones y nuestras decisiones siempre implican elegir hacer algo o no hacer algo, cualquier cosa. Y ese elegir, en esencia, se trata de libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío, que nos da la posibilidad de decidir cosas y, en esencia, seleccionar lo que sí vamos a hacer y lo que no vamos a hacer. En otras palabras, todo el tiempo estamos haciendo selección. De a dónde vamos a ir, de qué vestido nos vamos a poner, de los hombres que si se van a poner un sombrero charro, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero en fin, en el caso, me regreso a nuestro método de mejoramiento. Al rato le pregunto a algún caballero cómo va a seleccionar a la madre de sus hijos. La selección intra, entonces, siembra la semilla remanente en las familias selectas, descartan las que no les gusten, y luego fíjense aquí lo curioso, ojo, fíjense, en medios hermanos, directo hicimos, o sea, en las selectas hicimos fraternales, y nos genera el mismo tipo de familia, medios hermanos, el mismo tipo de familia del método. En el método 2, de hermanos completos, hicimos planta, directo y nos genera hermanos completos. Pero en el caso del método 3, como partimos de una autofecundación, tenemos que dividir el asunto en dos etapas. La primera es la selección intra per se, pero ahí no hacemos de manera directa autofecundación. Ahí primero hacemos cruzas fraternales. ¿Por qué se hacen fraternales? Aquí es importantísimo, por eso los puse en verde. Aquí es importante hacer fraternales para recombinar los individuos selectos. Si no lo hacemos así, partimos de autofecundación y autofecundamos directo a los selectos, lo que estamos generando son líneas puras que se usan para hacer híbridos. Y nosotros no queremos hacer un híbrido, queremos hacer una variedad de purización libre. Por eso tenemos que hacer una recombinación a través de cruzas fraternales, ¿sí? Pero resulta que esas cruzas fraternales nos generan familias de medios hermanos, ¿sí? 40 familias seleccionadas, 5 plantas por familia. Si hago fraternales, me da 200 familias, pero de medios hermanos. Y esas no son de las que yo quiero partir en el método, ¿no? Por eso tengo que gastar un tercer ciclo o un tercer año para obtener de nuevo el mismo tipo de familia. Es decir, hago un compuesto balanceado con la población recombinante de las familias selectas, las plantas selectas, y con ese compuesto balanceado, ahí hago 200 autofecundaciones de nuevo para generar otra vez autohermanos y generar el mismo tipo de familia. Esta particularidad es importante que ustedes la visualicen bien. Les voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el método 3 y el 1 y 2? En los 3 métodos se hace polinización entre plantas selectas. Pero ¿cuál es la diferencia del 3 respecto al 1 y al 2? Y seguro ya vieron alguna diferencia grande, ¿no? Fíjense cómo el 1 y el 2 dura, ¿cuántos años? 2 años. 2 añitos. ¿Y el 3? 3. 3 añitos. ¿Por qué? Porque tenemos que gastar un ciclo solo para la recombinación a través de fraternales. Bueno, todas esas cosillas váyanlas apuntando, se los voy a preguntar en el examen. Y ese es el esquema, ¿no? Pero el esquema no cambia. O sea, para la selección inter evalúen la probabilidad de repeticiones, selecciona el 20%. Luego dice aquí, año 1, hago la selección intra. ¿Vale? ¿Y qué hago después de la selección intra? Fraternales. Genero medios hermanos. Aquí estoy hablando de selección intra con semilla puesta en el mismo tiempo, pero lo pueden hacer con la semilla remanente, depende, es otra variante. Entonces eso me genera medios hermanos. ¿Y qué tengo que hacer con los medios hermanos? Formar autohermanos, ¿no? Para repetir el ciclo. Aquí hay una particularidad.
Aquí yo le estoy poniendo la selección intra en el mismo año, ¿vale? ¿Qué quiere decir en el mismo año? Que pueden usar ciclo de invierno o bien lo pueden poner desfasado, pero tendrían que sembrar las 200 familias. Es igual que lo hicimos al inicio, que lo decía al inicio. O sea, este método se puede acortar, en lugar de que dure 3 años, como dice acá, se puede acortar a 2 años si ustedes hacen esto y esto en el mismo año, lo cual quiere decir deben sembrar, lo pueden agregar aquí si quieren, ¿no? O sea, en su evaluación ponen una localidad en paralelo, desfasadita nada más, ¿sí? ¿Para qué la tienen que poner? Para hacer la selección intra, ¿no? Pero aquí tendrían que sembrar las 200 familias. Es decir, hay muchas variantes en los métodos. Yo espero realmente, y de veras lo deseo así, colegas, que no se los traten de aprender de memoria, eso no tiene sentido. Que los vayan analizando. En cada uno les voy poniendo pequeñas variantes. Pero en resumen, evalúan, seleccionan las mejores familias, dentro de ellas los mejores individuos, hacen recombinación con fraternales, primero generan medios hermanos, después para generar autohermanos hay que hacer autofecundaciones y repetir el método. Ahí anoten esa pequeña variante. Bueno, vamos a ver el segundo grupo de selección combinada. Ahora ya no queremos trabajar, supónganse que es un programa pobre de mejoramiento genético, como los programas de mejoramiento genético de los profesores universitarios, son programas pobres, no tienen dinero, no pueden contratar gente, no pueden hacer polinizaciones a mano, excepto que uno tenga muchos estudiantes del curso de mejoramiento, como es el caso de fitos, ustedes, o de horticultura, y pues entonces sí, ahí uno hace polinización entre plantas selectas, porque aparte de que los estudiantes aprenden a hacer selección y hacer polinizaciones y cruzas y demás, pues uno le avanza al mejoramiento. Pero imagínense ustedes si yo estuviera dándoles el curso de manera normal, ¿qué no podríamos hacer con 65 chavos haciendo cruzas? Es un montón de avances, ¿no? Pero pues como ahora no nos deja ni siquiera entrar a la universidad, pues no hemos sembrado nada. Con el doctor Jesús López Reynoso siempre ponemos lotes de mejoramiento de dialógamas y autógamas, para que ustedes aprendan todo eso, y ponemos lotes de producción de semilla, de jitomates, maíces, etcétera, pero pues ahora no se pudo, lamentablemente, pero todavía no nos vamos a quejar, ¿no? Vamos a avanzar y por lo menos conceptualmente vamos a tener claridad de qué se trata. Pero ya vieron la principal diferencia entre los métodos tipo A, ¿no? ¿Cuáles son los métodos tipo A? Polinización controlada. Eso tiene la ventaja que tenemos mayor respuesta a la selección, pero es más trabajo y dinero. Los métodos tipo B, es decir, de polinización libre, son más fáciles, se necesita menos dinero, pero como es polinización libre y no tenemos control del progenitor masculino, perdemos la mitad de la respuesta. Es decir, estos 3 métodos son menos eficientes que los 3 tipo A, ¿vale? Pero el esquema es el mismo, miren. Se hace una evaluación selección intrafamiliar, eso ya lo vimos, el 20%. Se ubican las mejores familias, dentro de las mejores familias se ubican los mejores individuos, pero aquí se deja polinización libre. Aquí no lo hacemos a mano, ¿vale? Y se estila hacer esta estructura, ¿no? Se pone un surco del compuesto balanceado de las 200 familias que irá como macho, y luego se ponen 5 familias, otro macho, 5 familias, otro macho, y así se va hasta que se completan las 200 familias. ¿Por qué? El macho es un compuesto balanceado de las 200 familias, ¿sí? Y se hace así
aún en polinización libre, en la esperanza de que no tiendan a polinizarse solamente entre vecinas, sino que realmente se polinicen entre el compuesto balanceado. ¿Será estrictamente cierto que esta no va a tener su polen por acá? Pues no va a ser cierto, ¿no? También las malas familias van a meter su polen. O sea, por eso se pierde la mitad de la respuesta. Pero esa es la estructura que se pone. Y yo de plano en ocasiones ni siquiera pongo el surco macho, no pongo las 200 familias parejo, porque de todas maneras no se puede evitar el polen de las plantas que no fueron, de las familias que no fueron seleccionadas. Claro, aquí la idea es que realmente cada plantita de estas se polinizara con una mezcla de polen de las 200, simulando un apareamiento aleatorio. Es el propósito realmente de hacerlo con esta estructura. Bueno, entonces esa es la estructura básica de la selección combinada con polinización libre. Y hay 3 variantes de nuevo, ¿no? Medios hermanos. Y ahí otra vez, ¿de qué partimos? Pues de 200 plantas derivadas por polinización libre de la variedad original que queremos mejorar, que dan origen a 200 familias de medios hermanos maternos. El punto 2 es experimento, seleccionar 20%, no lo repito, esa es la selección inter. Y en la selección intra se hace de manera simultánea, es así. Como vamos a dejar a polinización libre porque es alógama, se hace en el mismo tiempo, en el mismo año, pues en el mismo ciclo. Se siembra un lote de selección intrafamiliar, ya les decía, alternando surcos hembra y surcos macho con el compuesto balanceado. Y luego con la información de los experimentos de la selección inter, se va y se ubica las familias mejores y dentro de ellas selecciona los mejores individuos. Y ya, 40 por 5, 20, 200 familias posibles. Entonces es tan fácil como este. Este es el método 4, no lo olviden. Este es el método más facilito de selección combinada. ¿En qué consiste? Derivo 200 familias de medios hermanos maternos, las evalúo en 4 localidades con repeticiones, con base en la evaluación selecciono el mejor 20% de las familias, es decir, 40, de manera simultánea, aquí póngale, aquí sí, simultánea, establezco un lote aislado, y aquí sí, el lote tiene que ser aislado, porque voy a dejar a polinización libre. En ese lote de selección intraaislado, ubico las mejores familias, y dentro de ellas los mejores individuos, los selecciono. Y como dejé a polinización libre, ¿qué se genera? Pues se genera otra vez medios hermanos. Y repito el ciclo. Entonces pónganle aquí, requisito, lote aislado. Siempre. Aquí la particularidad es que todo se hace en un solo año. Por eso el método más facilito. ¿Vale? El tiempo es el más cortito. Este es el que hemos usado nosotros durante 30 años para mejorar tomate de cáscara. La selección combinada de medios hermanos maternos. ¿En qué consiste? Con los estudiantes, o sea, con ustedes, establecemos 200 familias de medios hermanos maternos en 4 sitios de la universidad, y en uno de ellos, aparte de las 3 repeticiones, en uno de ellos ponemos 4 repeticiones, y la 4ª repetición es el lote de selección inter. Y lo hacen los estudiantes, o sea, trazamos, plantamos, seleccionamos y hacemos todo lo demás, pero pues este año no se va a poder. Bueno, el método 5, ¿qué varía? Nada más el tipo de familia, este es de hermanos completos. Igual, aquí parto de cruzas planta a planta para generar 200 familias de hermanos completos. Después las evalúo en experimentos para hacer la selección inter. Y luego la selección intrafamiliar. Igual se siembran su lote. Nótese que es en el mismo año. Se siembran su lote. ¿Aquí será necesario que el lote sea aislado? Pues no. ¿Por qué no será aislado? Si quieren hacer recombinación, sí. Si no quieren hacer recombinación, pues no. Con la información de la selección inter, se acude al lote de selección intra, en el cual se localizan las 40 familias seleccionadas. En estas se seleccionan las mejores 5 plantas. Ojo,
Pero como dijimos que era polinización libre, ¿qué tipo de familia se genera cuando hay polinización libre? ¿Quién me dice? A ver, Mauricio. Quien sea. Adelante, Julio. Medios hermanos. Exacto, como dejé polinización libre se generan medios hermanos. ¿Sí? Pero yo quiero que sean hermanos completos porque de eso partí. Entonces tengo que gastar un año adicional para que en el compuesto mecánico balanceado que obtuve en el punto 3, pues yo haga cuántas cruzas planta a planta. Pues 200, ¿no? Para generar familias de hermanos completos. Entonces aquí nada más se deja polinización libre el lote de selección intra. Y tengo que gastar un ciclo adicional para hacer el mismo tipo de familia. Aquí la polinización libre tiene el propósito de recombinar los selectos, no lo olviden. ¿Sí? Recombinar. O sea, básicamente se hace con el objetivo de recombinar. Entonces ahí está, miren. Evalúo, en el año 1 hago la selección inter con base en los experimentos y también en una localidad de selección intra hago la selección intra. Como dejé a polinización libre, pues me va a generar ¿qué cosa? ¿Sí? Aquí pónganle polinización libre, ¿eh? Polinización libre. Bueno, aquí dice en el título, ¿no? Dice hermanos completos con PL, pero ustedes póngansele aquí, que en el lote de selección intra es con polinización libre, por lo cual genera medios hermanos. O sea, tienen que analizar bien estos esquemitas, todos se parecen, solo tienen particularidades, que son las que quiero que vayan apuntando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues hago un compuesto balanceado con esos medios hermanos, lo siembro y ahí hago 200 planta a planta para generar otra vez hermanos completos y repetir el ciclo. ¿Vale? Bueno, y el tercero del paquete de polinización libre es autohermanos, ¿no? Es el método 6. Aquí parto de 200 autofecundaciones. Esto no cambia, evalúo las familias en localidades, etcétera, para hacer la selección inter. Y luego, en la selección intra, dijimos que íbamos a hacer polinización libre, ¿no? Entonces siembro todas las familias. Con la información de la evaluación, ubico cuáles son las mejores familias y dentro de ellas selecciono los mejores individuos. Y como dejé a polinización libre, genero medios hermanos. Por lo que tengo que gastar otro año para sembrar el compuesto balanceado y en eso hacer autofecundaciones para generar otra vez autohermanos. Entonces sería el método de autohermanos con PL. En el año 1 hago tanto la selección inter como la intra. Acuérdense que de aquí, de selección intra es con polinización libre. No se les olvide ponerle aquí que este lote es con PL. Por eso nos genera medios hermanos. Pero yo quiero generar autohermanos porque de eso partí, miren. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Gastarme un segundo año haciendo autofecundaciones para generar el mismo tipo de familia. En fin, esa es la selección de familias de autohermanos sí con PL. Y el tercer paquete es el grupo C de selección combinada con autopolinización de plantas selectas. Aquí directo las voy a autofecundar. El esquema es el mismito, evaluación, selección de familias inter, 20%, intras, 25%, ubico las familias selectas, ya tengo las familias selectas, de acuerdo a la evaluación, y dentro de ellas, selecciono plantas, son plantas selectas, y las autofecundo a manita, ¿no? Por eso los métodos se llaman selección combinada con autopolinización de selectas. Estos métodos están diseñados para hacer mejoramiento poblacional, pero de manera simultánea ir generando endogamia y a la postre derivar líneas puras para hacer híbridos. Esto es bien interesante. Estos métodos son bien interesantes. O
sea, tienen dos propósitos: mejoramiento poblacional para generar variedades PL, pero también mejoramiento poblacional que paulatinamente va generando endogamia a través de la autofecundación para después derivar fácilmente líneas progenitoras de híbridos. Entonces, en general, en el primer año se hace la selección inter y la selección intra, pero tenemos que gastar un segundo año para recombinar los individuos selectos autofecundados. Porque si no recombinamos, recuerden, si hacemos autofecundación recurrente, pues vamos a generar líneas puras y ya no vamos a tener una población variable. Se nos va a acabar la variabilidad también. Entonces aquí hago selección inter e intra, autofecundo las selectas y al siguiente año las recombino. ¿Para qué las recombino? Para generar de nuevo variabilidad. Bueno, hay tres variantes. La que parte de hermanos completos, igual se parte de una muestra de 200 plantas de una variedad original en PL. Se evalúan en experimentos, ya no lo repito. Luego se hace la selección intra, que consiste en descartar plantas. Aquí hay que descartar lo que no nos guste. Y autofecundamos el resto. Y al final nos quedamos con las mejores 5 plantas que fueron autofecundadas. Se fijan que esto, como lo vamos a hacer en el mismo año, presupone sembrar el lote de selección intra un poco desfasado para poder tener los datos con antelación. Estas ya son particularidades de cada método. Y bueno, ya en el segundo año tengo que hacer, ya les decía, hacer cruces fraternales. ¿Para qué tengo que hacer cruces fraternales? En este caso, fíjense, partí de medios hermanos. En las plantas selectas hice, ¿qué cosa hice? ¿Quién me dice? Creo que aquí autofecundar. Se autofecunda, ¿no? Se autofecunda. Dice, se seleccionan las mejores 5 plantas. Pero ya las habíamos autofecundado, ¿verdad? Autofecundado. Entonces, ¿qué hago para generar el mismo tipo de familia? Pues tengo que gastarme un año para hacer fraternales. O bien, polinización libre en un lote aislado. Recuerden que cuando solo quieren recombinar, pueden hacerlo con fraternales en un lote no aislado, o lo pueden hacer con polinización libre en un lote aislado. Eso ya lo dejamos muy claro hace unas 2-3 clases. Y con eso obtengo el mismo tipo de familia. Entonces, básicamente, miren, en el año 1 hago la selección inter con evaluación de las familias de medios hermanos. Sí, en el mismo año 1 hago la selección intra, recuerden, lote de selección intra, donde yo ahí autofecundé las plantas. Al final autofecundo varias plantas, pero me quedo con las mejores 5, con 25%, los 40% son 200, pero como autofecundé son autohermanos. Entonces, ¿qué debo hacer para generar otra vez medios hermanos, que es lo que yo tenía en el origen? Pues debo hacer un compuesto balanceado de las 200 plantas autofecundadas y puedo hacer fraternales si no tengo lote aislado, o PL en un lote aislado. O sea, cuando digan aquí PL, entre paréntesis siempre pónganle si el lote está aislado. Y con eso genero otra vez medios hermanos. Y lo repito. Bueno, el método 8, ese es también bien bonito. Parto de planta a planta para generar 200 familias de hermanos completos. Aquí dice planta a planta. Las evalúo, eso no es diferente. Hago la selección intra, no me detengo. Y en la selección intra, donde yo tengo mis 200 familias, igual, descarto en cada una de 10 a 15 plantas y autofecundo el resto. Y al final solo selecciono 5 plantas autofecundadas. ¿Sí? Aquí si quieren dice, de estas seleccionan las mejores 5 plantas autofecundadas. ¿Sí? Porque el método implica con autofecundación. Entonces tengo 200 familias de autohermanos. Por eso me tengo que gastar otro año para recombinar. ¿Sí? Pero aquí
aquí en lugar de hacer fraternales, hago planta a planta. Entonces el método es así, la selección inter la hago en un solo año, evalúo, con eso hago la selección inter de mis hermanos completos, 20%, y en el mismo año 1 hago el lote de selección intra, autofecundando las mejores plantas. Eso me genera autohermanos, pues, por lo cual tengo que gastar un ciclo adicional para generar el mismo tipo de familia que partí, que son hermanos completos. Es la razón por la cual el método dura 2 años. Y el último de los 9 de combinada es selección combinada de autohermanos con autofecundación. Autohermanos con autofecundación. Parto de autofecundación, es decir, parto de autohermanos. La selección intra la hago igual que siempre, no me detengo. Perdón, la selección inter la hago igualita. La intra, fíjense, establezco mis familias, mis 200 de autohermanos. Igual descarto las plantas y autofecundo el resto. O sea, ¿se fijan que esto no varía? El punto 2 y 3 son igualitos en los 3 métodos. Igualititos. Similitudes, ¿no? ¿Qué es lo que sí varía? Lo que varía es el punto 4, ¿no? El punto 4 sí es diferente, el 4 y en este caso hasta el 5. Fíjense, aquí en el segundo año, aquí lo primero, selección inter e intra la hago en un solo año. Y luego tengo que hacer un ciclo de recombinación, gastarme un año de recombinación. ¿Y qué hago? Pues un compuesto balanceado de las 200 familias de autohermanos. Se siembran y se hacen cruzas fraternales, o bien se deja polinización libre si el lote está aislado. Aquí el propósito es recombinación para generar variación, para que no se me acabe pronto. Pero tanto las fraternales como la PL me conduce a medios hermanos. Si quieren, pónganle aquí, esto conduce a medios hermanos. Y yo necesito autohermanos. Entonces tengo que gastarme un tercer año para generar el mismo tipo de familia. Entonces siembro el compuesto recombinado del año 2, obtenido en el año 2, y autofecundo, y ya genero otra vez 200 familias de autohermanos. Es decir, en el año 1 hago la selección inter e intra, la selección, pero fíjense, partí de autohermanos, autofecundo, genero autohermanos, tengo que romper la endogamia, tengo que generar recombinación. Por eso me tengo que gastar un año para recombinar las plantas selectas derivadas de la autofecundación. Y eso lo puedo lograr con fraternales o bien con polinización libre en un lote aislado. Eso siempre recuerdan. Siempre que vean PL, debe ser lote aislado. Lo demás, ustedes lo hacen a manito. Bueno, siembro el compuesto recombinado y en el año 3 hago autofecundaciones de nuevo para generar otra vez el mismo tipo de familia. Entonces, ¿qué cambió en los métodos? ¿Quién me lo dice? Se fijan que solamente jugamos con familias de medios hermanos, hermanos completos, autohermanos y tipos de polinización, fraternales o PL, planta a planta o autofecundación. Eso es todo. Esas son las particularidades de los métodos. Bueno, les reitero las preguntas del examen, es diferencias y similitudes entre los métodos. En lo que nos queda de la clase, debe ser como unos 20 minutos, por ahí más o menos. Les recuerdo otra vez a nuestros jefes de grupo, Miguel y Hugo. Sigo notando que nos faltan algunos colegas. Algunos me notificaron que se dieron de baja, como la jefa del grupo Tania, ¿no? ¿Me pueden checar esa situación? Porque no nos han mandado las listas de asistencia actualizadas. ¿Me podrían hacer ese favor, Miguel y Hugo, de mandarme la lista actualizada de cada uno de sus grupos? Sí, profe. Vale, Hugo, gracias. Gracias, Miguel, también. Bien. Y les digo esto porque ya quiero pasar las calificaciones de su primer examen y sus tareas.
Y la verdad, no nos han mandado, yo no tengo la lista de ustedes, ¿eh? Tengo las que yo tomo aquí, nada más que nada me ayuda. Pero después del examen, como que se dieron de baja algunos, no pidieron permiso, entiendo. Por lo menos eso me dijo Tania. Bien, miren, vamos a comparar los métodos para que no se marearon. Van a decir, pues sí, bro, pues es que todo se parece, ¿no? Bueno, sí se parecen, pero tienen particularidades. Y bueno, ahí están escritos, realmente no se trata de que se los aprendan de memoria, ¿no? ¿Qué sí se tiene que aprender? El esquema básico, ¿no? Evalúo, selecciono lo mejor de las familias y luego dentro de cada familia selecta selecciono los mejores individuos. Y ya después varía si hago autos, PL o planta S, ya lo depende, ¿vale? Bueno, aquí están las comparaciones de los 9, miren, es bien bonita esta tabla. Esta tablita está en el libro del doctor Márquez, de métodos, genotecnia, métodos de resultados en el tomo 1. Está bien bonita. Aquí están los 9 métodos, miren, que les describí de combinada. Aquí está el tipo de familia. Medio hermanos, hermanos completos, autohermanos, medio hermanos, hermanos completos, autohermanos. ¿Se fijan que es igualito? Y luego aquí está la polinización fraternal, planta fraternal. Y luego aquí todos PL, dijimos, todos PL. Y aquí todos auto, fecundación. Los 3 por 3, 9. Entonces, fíjense, esta es la respuesta a la selección teórica esperada de cada método. ¿Sí? Por ejemplo, el método 1 explota un cuarto de la varianza aditiva entre familias, esto quiere decir entre familias, y 3/4 de la varianza aditiva dentro de familias. Y así cada uno, ¿no? Si nada más comparamos estos tres de aquí, acuérdense que los primeros 3 son con polinización entre plantas selectas, ¿se acuerdan? Polinización entre plantas selectas. Son los primeros 3. Si comparamos estos 3, ¿cuál es el más eficiente? ¿Cuál es el mejor método? Ojo, aquí les digo, el mejor método o los mejores métodos son aquellos que aprovechan más intensamente la varianza aditiva, los que duran menos tiempo y los que tienen menos trabajo. Y esas 3 cosas en ese orden. O sea, los que aprovechan más intensamente la varianza aditiva, los que duran menos tiempo y los que necesitan menos trabajo, menos dinero, menos inversión. Pues está complicado cumplir las 3 cosas, ¿no? Porque estrictamente bajo la eficiencia del uso de la varianza aditiva, el mejor sería el 3 de estos 3, ¿verdad? Pero ya si decimos la cuestión del trabajo, pues este ya necesita autofecundación y los otros podrían no, y además dura 2 años si no tienen un invernadero para que hagan la polinización. De todos, el más facilito de todos es el 4, por eso los puse en azul, ¿no? Fíjense, es la selección combinada de medios hermanos. Todos estos son de PL, ¿vale? Voy a compararlos de PL. Igual, el que menos explota la varianza aditiva entre familias es el 4. ¿Sí? Fíjense, es un octavo, un medio, un cuarto, un medio. Ya se fijaron que medios hermanos, hermanos completos y autohermanos van en ese orden, el aprovechamiento de la varianza aditiva entre familias. Pero fíjense, curiosamente, dentro de familias explota más o aprovecha más el método 4 de medios hermanos que de hermanos completos y autohermanos. Todo esto está en el libro del doctor Marx. Y bueno, aquí como dijimos que eran de PL, no necesitan polinización adicional porque PL genera el mismo tipo de familia. Necesita polinización adicional, sí, porque tengo que hacer planta a planta para generar el mismo tipo de familia. Necesita polinización adicional, sí, porque lo dejé a PL en la selección intra, entonces para generar el mismo tipo de familia necesito autofecundar. O sea, ¿qué quiere decir? No necesita trabajo adicional, estos 2 sí. Pero otra cosa, dura 1 año y estos duran 2. Y ya con eso, hablando en tiempo, los métodos son equivalentes. Ya finalmente los últimos 3, ¿no? Con autofecundación
es la proporción de las variedades aditivas. Aquí está fíjense, aquí el 9, fíjense que el 9 es un método más eficiente que los demás, se fijan, porque es uno de la varianza aditiva entre y un medio dentro. Pero tiene la desventaja que dura 3 años, si no tengo ciclo de invierno, y requiere 2 ciclos de polinización, un fraternal y una autofecundación. O sea, muy bueno, pero tardado y caro. Entonces, ¿cuál es el mejor método, colegas? No hay mejor método. El mejor método es el que se ajuste a la especie que van a mejorar, que se ajuste al tiempo en el que pretenden obtener una variedad y que se ajuste al presupuesto del que disponen para hacer el trabajo. Es decir, no hay receta. Cada cosa se tiene que analizar de manera puntual. Por eso les damos todo el menú para que ustedes en manera concreta decidan. Yo decidí hacer mejoramiento genético de tomate de cáscara hace 36 años. Empecé en el 85 mi programa de mejoramiento genético junto con el doctor Márquez, que ya les dije desde antes que fue mi tutor, mi mentor, mi formador, y que desde luego lo aprecio mucho. Soy como su hijo académico. Y empezamos con el más facilito por muchas razones. El tomate de cáscara es una alógama obligada, entonces yo no me podía dar el lujo de hacer planta a planta o de hacer autofecundaciones. Fíjense, ¿podía hacer los métodos 7, 8 y 9 en tomate? No, porque es autoincompatible, yo no podía hacer esto, ¿vale? ¿Podría hacer el método de acá, el 5 y el 6? No, porque no puedo autofecundar, ni tampoco podría hacer con probabilidad razonable de tener éxito planta a planta, porque podrían ser 2 plantas de la misma genética de autoincompatibilidad y no pegan las cruzas. Entonces fíjense cómo, así de rapidito, como lo hicimos con el doctor Márquez. De hecho hay un artículo, el primer artículo que escribimos él y yo juntos se llama Mejoramiento genético de tomate de cáscara, y se hace este análisis exactamente. Todos estos no se pueden porque es autoincompatible. Luego, el 3 no se puede porque se necesita autofecundación y es autoincompatible. Y luego, el 2 no se puede porque requiere planta a planta. Entonces, solo se podían el 1 y el 4. ¿Por qué decidimos usar el 4? Porque en el 1 necesitábamos, ¿se fijan que el 1 y el 4 son equivalentes? Esos no requieren ni cruzas planta a planta ni autofecundaciones, de tal suerte que como solo implica polinización libre o fraternales, ¿no? En el 1, sí podíamos hacer fraternales en el tomate. Entonces, después del análisis, dijimos, solo nos queda de chance el 1 y el 4, los demás no se pueden. ¿Cuál decidimos entre el 1 y el 4? Duran el mismo tiempo, 1 año, los dos. Explota un poco más la varianza aditiva el 1, ¿no? Que el 4. Entonces la pregunta es, ¿y por qué decidimos el 4? Porque el 1 necesita que yo haga polinización de plantas selectas con cruzas fraternales. Es decir, necesitaba tener dinero y no teníamos dinero. O sea, se fijan que a veces digamos, lo científico técnico más adecuado no es lo que uno hace. O sea, al final lo que uno termina haciendo es lo que puede hacer con lo que tiene. O sea, descartar el método 2, 3, 5, 7, 6, 7, 8 y 9 fue por razones estrictamente genéticas, el tipo de condición de la planta. Pero ya al discernir entre el 1 y el 4 fue por razones estrictamente de presupuesto y de facilidad, ¿no? Pues es más facilito sembrar allá en el campo San Juan un lote aislado, dejarlo a PL con los estudiantes de fitos y ya acabé. Aunque también podría haber hecho fraternales. O sea, quiero que analicen eso que les estoy platicando para el tomate de cáscara. Yo lo tomé como un reto. O sea, no quise tomar maíz porque en maíz todo se puede. O sea, el maíz es una maravilla.
maravilla. Yo tomé el tomate de cáscara porque era una planta nativa de México, importante en la cultura gastronómica de nuestro país y nuestra alimentación, con una enorme variabilidad presente todavía aún en nuestro territorio, pero además autoincompatible, y eso para mí implicaba retos, los retos de hacer mejoramiento en un autoincompatible. Entonces, la tomé como planta, pues, importante para México, nativa, con diversidad y todo, para la docencia, pero también como un reto. Y les puedo asegurar que hoy por hoy en México y en el mundo, la mayor cantidad de artículos científicos escritos sobre tomate de cáscara, el mejoramiento, producción de semilla, tecnología de producción, etcétera, han sido escritos por un servidor y las personas que han trabajado conmigo mismo. En fin, hagan el análisis puntual del método 1 y 4. Este está en un artículo muy bonito del doctor Fidel Márquez Sánchez del año 85. Está en la revista Fitotecnia Mexicana, si quieren tomar nota. Fitotecnia Mexicana. Aquí compara las respuestas teóricas de todos los métodos, todos. ¿Sí? Está la respuesta por ciclo de selección, y está la respuesta por año, sin invierno o con invierno. O sea, sin invernadero y con invernadero. ¿Vale? Para decírselo de manera más facilita. Sin invernadero y con invernadero. Acuérdense que cuando hacen recombinación o cruzamientos para obtener el mismo tipo de bienes, pues lo pueden hacer en invernadero, sin duda. Y se ahorran tiempo, ¿no? Entonces aquí están los métodos. Fíjense, aquí está la humilde selección masal. La tomó como base el doctor Márquez, ¿no? ¿Sí? La respuesta por ciclo, 100%. Y él partió aquí de algunas cosas, ¿no? Respuesta a la selección combinada, familiar e individual para una heredabilidad de 20%, fíjense, una heredabilidad baja y un grado promedio de dominancia de 1.3 y frecuencias génicas de 0.5. Eso es la Hardy-Weinberg que les había dicho yo de antes. El doctor Márquez aquí lo pone todo de un golpazo, pero ustedes ya saben de qué se trata. Entonces miren, partiendo del masal por ciclo, 100%, ¿no? 100. Selección individual, el que tiene control de los dos progenitores, 200%, o sea, el doble. ¿Por qué el doble? Porque seleccionamos tanto en hembras como en machos, cuidamos el polen. El polen solo fue de plantas selectas. Y aquí están los métodos de selección familiar, miren. Medios hermanos, 135, hermanos completos, 111, autohermanos, 352 respecto a masal. Dicen, ay carajo, eso es 3 veces mejor que el masal. ¿Sí? 3 veces mejor que el masal. Lo malo es que dura 3 años y el otro dura 1 año. De hecho, dura medio año. Un ciclito. Y ahí es donde ya empiezan a variar las cosas. Oh, por cierto, aquí él puso la selección familiar de medios hermanos paternos. ¿Vale? Ya si lo comparan por año, esto es por ciclo de selección, ciclo completo. Por año y con invierno, pues por año y con invierno, miren, por año y sin invierno, nótense que ya varía, ¿no? Ya varía, miren, que de selección de autohermanos, familias de autohermanos, ahora es solamente 17% mejor que masal. Y que antes era el doble que masal, la de hermanos completos, solamente 6% de masal. Y el de medios hermanos incluso es menos eficiente que masal. ¿Por qué? Porque duran 2 años y el masal solo dura 1. Pues ya la respuesta por año ya andan parecidos, ¿no? O sea, todo está con base en la masal. Si tienen invernadero, que es tener dinero, entonces ya otra vez la cosa cambia, ¿no? Nótense, por ciclo de mejoramiento, los mejores son unos. Respuesta por año sin invernadero, los mejores son otros y los peores otros. Respuesta por año con invernadero, igual hay cambios. Pues tienen que hacer un compromiso entre seleccionar lo genéticamente o científicamente mejor, con base en el tiempo que tienen y los recursos que tienen. Bueno, esos son los de combinada y individual.
individual y familiar, perdón. Y aquí están los de combinada, miren. Aquí están los 9 de combinada. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, los mismos que les dije. La combinada en un año, ¿no? O la combinada en 2 años, cuando se puede, cuando tienen ciclo de invierno. Pero fíjense cómo en la combinada en un año, todo está con base en selección masal, ¿eh? Es por ciento respecto a la masal. Nótense que el 4, que es el que yo escogí, si lo hacemos en un año, es casi igual que la masal. ¿Vale? Casi igual que la masal. Y como ese de por sí se hace en un año, ese método se hace en un año, es el único que se hace en un año, ¿se fijan? Miren, me voy a regresar poquito. Es el único que se hace un año. Todos los demás se hacen en 2 años, excepto estos que pero necesitan polinización adicional. ¿Sale? Entonces, si los comparamos en el tiempo que duran al menos 2 años, pues ya como que la diferencia no es así como tan simple, o sea, ya no es lo mismo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el método 1 permanece, el 2 permanece, el método 3, fíjense cómo tenía 310, pero si no tenemos campo de invierno, etcétera, se baja la respuesta a la mitad, ¿sale? ¿Y qué pasa con el 4? El método 4. Y ahí los pueden analizar todos, o sea, se fijan que ya cuando uno mete el tiempo si ya meten si no meten nada más la respuesta teórica, sino meten el trabajo y el tiempo, y si cuentan o no con dinero para tener invernadero, entonces ya las cosas como que cambian. No sé si entendieron esa parte, esa sutileza del análisis. Ya usando tiempo y recursos y polinizaciones adicionales, ya los métodos como que no son tan iguales, ¿no? Miren, por ejemplo, el 4, aquí ya anda 141. Ya es muy equiparable a todos los demás. Por cierto, el método 2 sigue siendo bueno, ¿no? Aquí se fijan que es el más bueno en este análisis. Pero ¿cuál es el 2? Vamos a regresar al 2 para que no se nos olvide. El 2, ¿se puede usar el tomate de cáscara el 2? Pregunto. No, profe. No se puede porque requiere polinización adicional. O sea, no sé si los imbuí de la forma en que estoy analizando los métodos. O sea, tienen que analizar esas cosas. O sea, la respuesta teórica en función de la proporción de varianza aditiva que aprovecha cada método, sus necesidades de trabajo adicional, polinización adicional, que es dinero y trabajo, la necesidad que tengan o no de contar con invernaderos, y por supuesto el tiempo. Todo eso tienen que tomar en cuenta cuando quieran decidir qué método usar. Fíjense que ahora con Natanael, como ya encontramos la manera de hacer eficientemente cruzas planta a planta, ahora vamos a hacer el método 2. ¿Por qué el método 2? Miren, esa nada más una pregunta que les hago a ustedes. ¿Por qué queremos hacer el 2? Porque fíjense que bajo cualquier óptica, si tengo invernadero, ¿cómo le va el método 2? Le va bien, ¿no? ¿Se fijan que es el mejor? Lo estoy marcando, miren, el método 2. Pero eso consiste en que ya resolvimos el problema de hacer cruzas planta a planta, entre plantas selectas, con una técnica que hemos desarrollado. De hecho, si gustan, hay un artículo que se publicó en el año pasado, creo que sí, el año 2, no me acuerdo si fue en el 2019, debe ser del 2019, se llama Técnicas de polinización en tomate de cáscara. Ese fue escrito por un servidor y por Natanael Magaña Lira. Está bien bonito, es parte de su tesis de doctorado, fue el primer artículo que publicó de su tesis de doctorado. Y me gusta recomendárselos y presumírselos, ¿no? Está bien bonito ese artículo. Simplemente estudiamos cuál era el mejor tiempo y la mejor manera de obtener cruzas eficientes en tomate de cáscara en un invernadero. Léanselo. Técnicas de polinización en tomate de cáscara. Está en la revista Chapino del año 2019. ¿Vale que vale? Y si tienen tiempo,
Léanse el artículo completo del doctor Fidel Márquez Sánchez, Respuesta a la selección, así se llama, Respuesta a los diferentes métodos de selección. Está en la revista Fitotecnia Mexicana del año 85. En esencia es esto que está aquí, yo nomás les presenté la tablita, pues, ¿vale? Y bueno, nosotros hemos hecho mejoramiento por selección, les decía, desde el año 85, el tomatillo, tomate de cáscara, y después de cuántos años ya, de muchos años, hemos generado todas estas variedades, ¿no? Son 16 variedades que hemos registrado que en el SNICS. La primerita fue Chapingo, la registramos en el año 1997, no, fue en el 94, fue en el 94, no, en el 93, me acuerdo bien porque en ese año nació mi hijo varón. Y el título de obtentor nos lo dieron hasta el año 2000. Se recuerden, la registramos en el 94, 93 y el título de obtentor nos lo dieron en el 2000. Pero esta fue la primera variedad que registró nuestra universidad en toda su historia. O sea, la variedad de tomate se llama Chapingo CHF1. Fue la primera registrada en la historia de la universidad. Ya después se registró otra, por cierto, en el año 2000, Víctor Mendoza registró una de frijol que se llama Negro Chapingo, esa fue la segunda. Y aprovecho para dar mi reconocimiento personal al gran colega y amigo Víctor Mendoza Castillo, que lamentablemente falleció el día de antier a las 12:45 de la noche. No sé si ya lo sabían. Víctor Mendoza ingresó a Pitos unos 2-3 años antes que yo de profesor, fuimos amigos toda la vida. De hecho, su tesis de maestría y doctorado, él trabajó con IDUS, la hizo en el invernadero 25, que es el invernadero que yo construí hace muchísimos años, en el que empecé el programa de tomate de cáscara. Nos trabajamos muchas cosas juntos. En otras cosas teníamos algunas diferencias, pero siempre fuimos amigos, que es lo más importante. Entonces les pido, colegas, que hagan una oración por mi colega y amigo Víctor Mendoza, que falleció antier. Y él fue el segundo profesor universitario que registró una variedad a nombre de la universidad. Reitero, la primera fue de tomate de cáscara en el 94, 93, la CH con Chapingo. Y él, por ahí en 2000, registró no me acuerdo si en 2099, por ahí, registró la segunda variedad universitaria, la Negro Chapingo de frijol. Bueno, esas son las que hemos registrado, todas han sido obtenidas por selección. Básicamente hemos usado selección masal y selección combinada de hermanos maternos. De la única que hemos producido semilla certificada es de la Tecozautla 04, que obtuvimos en 2008. Y luego en 2016 nos dieron, las registramos en diferentes tiempos, O sea, muchas de estas las registramos desde el 2007. El título de obtentor, por ejemplo, de estas nos las dieron hasta el 2016. Y ya las últimas, 2019, registramos 5, la Zafiro, que es morada, la Ámbar, que es manzano, la D Selecto, que es verde muy bonito, la Gema, que es verde muy grande, frutos muy grandes, y la Jade, que es igual frutos muy compactos, verdes y muy grandes, para exportación, que gusta a los gringos. Y se siembra mucho en el norte este tipo de materiales. Y esta es una foto muy bonita de la Tamazula SM3, que fue de las primeras que registramos. En 2016 nos dieron el título obtentor. Fíjense la particularidad, el tamaño de los frutos son iguales en la base que en la punta. El tomate produce en cada ramita, en cada bifurcación, produce una hoja y una flor. Siempre. Es rama, hoja, flor. Rama, hoja, flor, fruto. Tiene un crecimiento pseudodicotómico. Estas plantas son maravillosas. En fin, con eso les digo, hemos hecho mejoramiento genético por selección y tenemos variedades registradas para nuestra institución. Con eso termino la clase y espero que ya también el tiempo se nos acabó.
Entonces, colegas, Profesor. díganme. Ah, Tania. perdón, nada más para comentarle que no me di de baja yo, la que se dio de baja fue la compañera Andrea, era la jefa del lunes. Ay, perdóname, Tania, me equivoqué. Ya me estaba espantando, profe. No, Tania, me equivoqué, ya estoy viejita. Yo estoy seguro que cuando estaba hablando de eso, su nombre apareció aquí en mi pantalla, donde paso la lista de asistencia, y pues lo vi de reojo y como no me acordaba, seguro dije Tania en lugar de Andrea. Pero efectivamente fue Andrea. Sí. Bueno, gracias, colegas, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Y ya váyanse preparando, porque ya vamos a ocupar la unidad 3. Diga. Adelante. Yo el lunes tuve muchos problemas de conexión a internet y no pude entrar a su clase, profe. No sé si me pudiera considerar. Sí, no se preocupe, Walter. De acuerdo. Estamos bien. Ándale. Bueno, nos vemos el lunes, queridos colegas.